Valoro profundamente la sensibilidad de la señora senadora, miembro informante de la comisión, y todas las peticiones de principio que ha formulado a lo largo de su exposición. Pero incluso a lo mejor una semana de trabajo más de la comisión hubiera servido para darle un sentido a esta ley y fundamentalmente una operatividad, que es a lo cual me referiré y que veo que carece y que no tiene. Y sucede que lamentablemente en nuestro país muchas veces nos ponemos a inventar la rueda y encima cuadrada. No existen antecedentes internacionales que tengan relación directa con el proyecto venido en revisión de diputados. No es cierto. Lo que sí existen son las leyes de defensa de la competencia y las leyes de defensa de los consumidores, los principios constitucionales y todas las normas que se han dictado en su consecuencia. Hay un solo proyecto al cual ya habré de referir, que es el origen de todo esto que se aprobó en diputados y que hoy tenemos que sancionar o no en revisión. Y entonces, a sabiendas del vicio de orfandad intelectual íncito en la génesis del proyecto que tratamos, me preocupé por corroborarlo. Se intentó copiar un proyecto de ley del Ecuador, pero se lo copió mal. Por eso lo que hoy se trata se transforma en un placebo irrelevante. Intentaré analizar las cosas. A mi ver, el Congreso de la Nación no tiene por qué legislar sobre normas con nivel de reglamentaciones de la Secretaría de Comercio Interior, ya sea nacional o de las provincias. Ya sé que se me contestará que en la norma bajo examen es el comercio interior lo que está en juego y eso es de toda la nación, con lo cual queda superada cualquier objeción. Admitamos que es así, para no perder tiempo. Total, las grandes superficies son cadenas nacionales y no están pendientes de leyes provinciales ni de ordenanzas municipales. Pero también compréndase que la falta de entidad de esto de andar midiendo góndolas con 1 centímetro para hacerlo ley de la nación pasa, por así decirlo, a un ridículo legislativo del cual es difícil volver, como de cualquier ridículo. Si es el Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio, que dependen del mismo, quien tiene que ocuparse de la defensa, de la competencia, del abastecimiento asegurado para el pueblo, de la lealtad comercial y de todo aquello que ya está legislado. ¿Para qué ponernos entonces en reglamentaristas a nivel de inspectores prácticamente municipales? Está bien, es parte de la política configurar ilusiones y de vez en cuando concretar algún hecho. Por eso, esto, que hoy hay que presentarlo como un avance, yo lo entiendo y lo asumo perfectamente. Es más, así podría pedirle un té ahora a la ordenanza, que no me hará ni bien ni mal. Votar favorablemente la revisión, de lo cual adelanto por parte mía y por parte de la generalidad de nuestro interbloque, no hará tampoco ni bien ni mal. Pero trato, señora presidenta, de no ser un desprevenido. A comienzos del año 2016, el entonces ministro de Hacienda, Alfonso de Prat-Gay, anunciaba la existencia de una idea de copiar una ley de Ecuador para darle cabida a los productos de economías locales, regionales, de pymes y de cooperativas a fin de instaurar la mejor y libre competencia. La ley extranjera que cito, en definitiva el origen de todo esto, era la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, impulsada en el año 2011 por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para impedir que las posiciones dominantes del mercado de consumo masivo distorsionaran los precios, perjudicando a los consumidores. Se le impuso en Ecuador, por eso hasta eso copiamos, el título popular de Ley de Góndolas, porque no se podía destinar una góndola completa a una sola marca. Ahora bien, hubo una impulsora legislativa primigenia del proyecto en nuestro país que no entendió absolutamente nada. Se quedó en el aspecto exhibicionista de la marca, del producto, del bien de consumo en el negocio, sin darse cuenta que el problema no era ese, sino el de la obligatoriedad de compra por las grandes cadenas, por las firmas con mayor espalda, con mayor nivel de concentración, y luego la exhibición de los productos que no son, desde luego, elaborados por las grandes marcas del mercado. Cambió las cosas, no se dio cuenta de nada de lo que se trataba. Este es el sentido de la ley ecuatoriana que se quiso replicar en Argentina. Ese es el sustrato. Se podrá estar de acuerdo o no con eso,
Pero insisto, ese era el alcance de aquella norma extranjera latinoamericana que se pretendía copiar. Y cuando se plagió, se lo hizo mal. En la ley ecuatoriana se combina una exigencia de compra por un porcentaje de facturación, del 10 al 14% según el tamaño del negocio, con una prioridad de plazo de pago para los proveedores más pequeños. El formato de la presentación en las góndolas también está previsto, pero desde luego eso es lo secundario. Si lo que se quiere es favorecer la competencia de las pymes y las cooperativas con aquellas alimenticias, como digo, de una solidez incalculable y una concentración en el mercado alimentario altísima. Entonces, asumamos, por lo menos en mi caso, que ni el papel carbónico se usa bien. Y vamos directamente al proyecto de revisión. Acuerdo con que la capacidad regulatoria estatal debe impedir el ahogo de las empresas pequeñas y medianas por las grandes. Es la defensa de la competencia puntillosamente legislada en la Argentina. La norma en revisión no daña, tampoco completa, como se dijo antes, lo que dejó vacante la ley de fondo de la competencia en orden a esta cuestión, pero no daña si es que se la quiere anunciar como un progreso, porque no hay forma de negarlo tampoco, no hay por qué negar esa posibilidad. Si esto es lo que se intenta y si así se lo cree y así se lo presenta y así es asumido, por lo menos en diputados lo fue con más de 180 votos, perfecto. No contrariemos esta idea de utilidad que cuando uno lee la ley y lee a la presidenta y señores senadores de atrás para adelante, adelante para atrás y le anda todos los días, y de lo que sirve o lo que tendría que servir no está, que es la obligación de ir a comprar a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, mutuales y demás productores incluidos en las leyes respectivas. Entonces, no fomenta ninguna competencia ni evita distorsiones de precio. Asignar un espacio de una góndola de un hipermercado no implica estar en capacidad de llenarlo, y mucho menos de reponerlo, o dejar un porcentaje para productos de economía locales o cooperativas, que hasta puede significar la consagración de espacios vacíos o muertos, transforma a la norma en un declaracionismo que, insisto, no hace ni bien ni mal. ¿Cuánto puede durar estos espacios muertos? Muy poco tiempo, porque además la normativa sanitaria y el uso comercial con empaquetamientos y el código de barras lleva a preguntarse cómo se soluciona el problema de la reposición. Y no quiero ponerme en gracioso porque se habla permanentemente en el contenido de la ley de los productos locales, regionales, originarios y demás. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a poner en Formosa? ¿Van a poner 1000 chipá por día para que los repongan cuánto? ¿O va el senador Mayán a recomendar un tereré elaborado y especial, producido en gran cantidad? O lo querrá vender en Recoleta, todas cosas verdaderamente, si no absurda, por lo menos de poca utilidad práctica. En realidad las tortillas se venden en las esquinas, en los semáforos. Los cubanitos hay que ofrecerlos y venderlos de inmediato porque no aguantan de un día para otro. ¿Cómo van a obligar a ponerlos cargándole costos de exhibición? Y todo lo que supone la logística de estas grandes superficies o hipermercados. No, verdaderamente entiendo que no se deben por lo menos sacralizar pavadas, por más peso que tenga la impulsora de esta norma. Hay que imponer, esta es la realidad, hay que imponer la ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa del consumidor. El resto es marketing, ya que estamos hablando de hipermercados. Y solo señalo, dentro de la norma venida en remisión, lo inatendible, a saber, la exigencia de 5 proveedores para cada producto. Y si no hay 5 proveedores, o si las condiciones de compra-venta de cada producto no convencen ni al que vende ni al que compra, se establece un tiempo que casi llega a 6 meses para declarar vacante entonces esa posibilidad y no exigir que se exhiba. Ratifico, lo que hay que exigir es que se compre, no que se exhiba. Esto es todo al revés, está mal hecha. En segundo lugar, si los hipermercados no adquieren estos productos,
porque en ningún lugar, como dije, se pasa de la exigencia de mostrar a la exigencia de comprar en variedad para cubrir la góndola. ¿Cómo se favorece a las pymes y a los demás productores a los cuales se refirió la señora senadora informante? Y véanlo, en todos los lugares de la ley no está. Se establecen también en la norma plazos prioritarios de pago para las pymes, lo cual está muy bien, así como la prioridad en el cobro de un trabajador en un concurso y así, de ese modo favorecer entonces el desarrollo de la pequeña y mediana empresa que no tiene el capital de las grandes alimenticias. Perfecto, puede ser. Ahora, ¿a quién le van a imponer el pronto pago si antes no se estipula la obligatoriedad de un porcentaje de compra? A nadie. Entonces, cuando un eslogan, y esto empezó como un eslogan, y no es patrimonio del actual oficialismo esa idea marketinera, y quiere transformarse en ley, pasan estas cosas. Porque la obligación de posibilitar espacio, que es la que consagra la ley, no es la obligación de comprar, no obliga a comprar. Lo podríamos haber arreglado. Un apuro que comprendo, pero que no comparto, llevó a que hoy discutamos de este modo. Por último, es indiscutible la necesidad de que el Estado equilibre las cosas en pos del bienestar general. Entonces, ¿para qué introducir organizaciones no gubernamentales con licencia para matar, por supuesto ad honorem, donde hay una función indelegable del Estado? Acá se trata de un problema de igualdad de oportunidades de comercialización, donde quienes no producen poco tienen para hacer y mucho menos para actuar. Para ello están las leyes de fondo, que integran, eso sí, según la norma, según el artículo 15 de la norma, que integran este proyecto de ley venido en revisión. Lo integran, pero no lo mejoran absolutamente para nada, no superan ni un ápice aquello ya legislado en el fondo de nuestras normas nacionales, como dije, la defensa de la competencia y también la defensa de usuarios y consumidores. Antes que me lo recuerden y achicando al máximo mi exposición. Hablo representando una fuerza política que ha fracasado en su gobierno, en su política económica. Pero en mi caso no quedé castrado para advertir. El nuevo gobierno, que como todos y como todos, día a día se va poniendo viejo, tiene todo el derecho a los anuncios positivos o aparentemente favorables, como este que hoy se va a aprobar. Lo que no debemos todos y todas las fuerzas políticas es continuar generando frustraciones colectivas configuradas con fuerza de ley, como es lo que hoy votaremos afirmativamente en general, con alguna abstención que se debe a una coherencia con la actuación anterior en diputados, porque así corresponde. Está explicada entonces nuestra posición. Nosotros de ninguna manera vamos a oponernos a aquello que aparece como un progreso o como una mejora para la sociedad o para los sectores de menores recursos o que beneficia a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a las economías locales y regionales frente al aplastamiento normal de las grandes cadenas, pero tampoco vamos a pasar por acá muy ligero y muy rápido sin decir que no se dieron cuenta cómo era la cosa y que no están sancionando obligaciones de compra para aquellos que tanto facturan, como era la ley que se intentó copiar y simplemente se quedaron en un problema estético de porcentaje de exhibición en las góndolas. Con lo cual, la ley que aprobaremos no servirá absolutamente para nada. Gracias, Presidenta.